Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos con el capítulo 12 de este libro maravilloso de David Icke, exponiendo toda la información que tenían guardado las élites oscuras. Y yo sé que cada uno de vosotros tenemos un pensamiento muy amplio, una mente muy abierta. Quiero compartir este capítulo con cada uno de vosotros para la edificación de cada uno y el despertar de la conciencia. Este capítulo dice: el sol negro. Tantas de las hebras de la historia relacionadas en este libro pueden ser encontradas en las creencias de Adolf Hitler y los nazis. Esto no es ninguna sorpresa, porque el partido nazi fue la creación de una red de sociedades secretas que tenía acceso a la corriente subterránea de conocimientos que lleva la verdadera, o más verdadera, historia de los orígenes humanos. Alemania ha sido mucho tiempo un centro para el pensamiento esotérico y sociedades secretas. Y como hemos visto, entre las más ilustres familias ocultas en Alemania de la Edad Media estaban los Bauers, una hebra de la cual cambió su nombre a Rothschild. Gran parte de la sangre Windsor también viene vía Alemania. Los Illuminatis bávaros, Bavarian Illuminati, que estaban involucrados en muchas de las revoluciones de los pueblos en Europa, incluyendo la francesa. Fue fundado en Alemania el 1 de mayo de 1776 por el ocultista Adam Weishaupt, y la iglesia cristiana fue dividida en católicos y protestantes por Martín Lutero, el agente alemán para la Orden Rosacruz. Alemania es otro centro para la manipulación mundial. Hitler no fue el creador de la creencia nazi, simplemente la expresión pública de ella. En el siglo XIX, uno de los profetas pre-Hitler fue el compositor Richard Wagner, y su composición, El Paseo de las Valquirias, capta su obsesión con los poderes invasores del mal. Wagner declaró la llegada inminente de la raza superior. Su obra, El Anillo, era la expresión musical de su creencia en los superhombres alemanes dominando el escenario mundial como los dioses paganos antiguos, Wotan y Thor. Hitler diría después que para comprender la Alemania nazi, uno tenía que conocer a Wagner. Uno de los estudiantes fanáticos de la raza superior de Wagner era el compositor Gustav Mahler. Sus estudios con Wagner fueron financiados por el barón Albert de Rothschild. Uno de los lugares a los que Wagner viajó e investigó fue Rennes-le-Château, ese pueblo misterioso en Francia del Sur, tan conectado con los caballeros templarios y los cátaros. De hecho, el movimiento clandestino de sociedad secreta alemán está estrechamente alineado a las tradiciones templarias y a esos contemporáneos de los templarios originales, los caballeros teutónicos. Adolf Hitler oficialmente nació en 1889 en Braunat am Inn, sobre la frontera de Alemania y el Imperio de Austria-Hungría. Sin embargo, hay otras teorías que indican que era en realidad de un linaje de Rothschilds, e incluso era el príncipe Albert, duque de Clarence y Avondale, el nieto de la reina Victoria, que se suponía que había muerto de neumonía en Sandringham en enero de 1892. Sus arreglos de funeral decretaron que no habría velatorio de cuerpo presente, ni embalsamiento del cadáver, ni exceso de llanto. Albert no parece haber sido el picnic completo, cuerdo, como dice, y Hitler ciertamente no lo era. Había rumores para la época de la muerte de Albert de que había sido fingida, porque su inestabilidad mental lo hizo inadecuado para las responsabilidades de la monarquía. No puedo pensar por qué. Hay muchas teorías sobre el príncipe Albert, incluyendo una de que era el notorio asesino en serie de Londres victoriana conocido como Jack el Destripador, que mató a sus prostitutas víctimas de modo ritual y escribió mensajes masónicos en el lugar de sus crímenes. Una cosa es obvia de la evidencia: Jack el Destripador estaba conectado con los niveles más altos del establishment británico, y más probablemente la familia real. Ha habido reclamos y rumores periódicamente de que el príncipe Albert no murió en Sandringham, y en vez de eso fue llevado a Alemania. Esto habría sido fácil porque la familia real británica de la reina Victoria y el príncipe Albert eran una línea real alemana y tenían más parientes de sangre en Alemania que los que tenían en Inglaterra. El nombre de la casa real británica era la casa alemana de Saxe-Coburg-Gotha en ese momento. En los años tempranos del partido nazi, cuando Hitler era prácticamente desconocido fuera de Bavaria, tres de sus patrocinadores financieros eran el duque de Saxe-Coburg-Gotha, el gran duque de Hesse y la gran duquesa Victoria, la ex esposa del gran duque de Hesse. Todos eran primos hermanos de Albert, duque de Clarence,
otro primo hermano era el Kaiser Wilhelm II. ¿Por qué la realeza alemana daría tal apoyo a Hitler, un cabo en la Primera Guerra Mundial? Si es correcto que Albert se hizo Hitler, entonces el Führer habría sido mucho más viejo que la edad que afirmó tener. Pruebas de fotografía indican que, de hecho, Hitler era considerablemente más viejo que el relato oficial. Su amante, Eva Braun, lo describió como un caballero de edad incierta a su hermana. Déjenme enfatizar que no estoy diciendo que ninguna de estas teorías es verdadera porque no sé. Pero si usted mira en la sección de imágenes, a las fotos al lado de Hitler y Albert llevando 25 años de separación, usted verá una razón de por qué persisten tales rumores. Parecen excepcionalmente similares cuando usted toma los 25 años en cuenta. Tal vez es todo coincidencia, pero si usted sabe más sobre esto, yo estaría muy ansioso de tener noticias de usted. Vea la dirección para enviar información en la parte posterior del libro. Lo esotérico se hizo una pasión devoradora para Hitler, especialmente en su subida al poder. Fue fuertemente influenciado por el trabajo de Elena Petrovna Blavatsky, que nació en Ucrania en 1831. Y después un investigador confiable me dijo, se hizo un agente para la inteligencia británica. Otros investigadores afirman que tenía conexiones con la sociedad secreta de los revolucionarios italianos, los Carbonaris, que estaban estrechamente vinculados con la nobleza negra Black Nobility, y ella era una miembro de la sociedad egipcia, la Hermandad de Luxor, que después denunció como una madriguera para inmortalidad repugnante, avaricia por el poder egoísta y por hacer dinero. Madame Blavatsky llegó a la Nueva York en 1873 y con ayuda de un coronel Henry Olcott fundó la Sociedad Teosófica 2 años después. Esta todavía está por aquí hoy. Las oficinas centrales en América de la Sociedad Teosófica estaban en la California, en Crotona. La Escuela de Misterios de Pitagóricos en Grecia antigua estaban en Crotona. La Sociedad de Blavatsky era otro derivado más de la Escuela de Misterios. Sus doctrinas estaban basadas en los libros de Blavatsky, como Isis Revelada, que fue escrito en 1877, y la Doctrina Secreta, publicado en 1888, que se basan en la Cábala hebrea. Afirmó estar en contacto psíquico con ambos amos escondidos o superhombres. Estos amos escondidos, dijo, vivían en Asia Central y podían ser contactados telepáticamente por aquellos que sabían el secreto a los misterios esotéricos. Hoy llamamos a este proceso de comunicación canalización. Hay muchas observaciones de OVNI y mucha investigación que indica que hay bases subterráneas y submarinas secretas para extraterrestres alrededor del mundo, Asia Central entre otros. Esto conecta con las interminables leyendas y tradiciones antiguas en todo el mundo de una raza superior que vive dentro de la Tierra. La creencia en los amos y la gran hermandad blanca de entidades desencarnadas promocionada por personas como la psíquica teosófica del periodo post-Blavatsky, Alice Bailey, es un tema que permanece bien arraigado en lo que es conocido hoy como el movimiento New Age. Alice Bailey fundó la escuela esotérica arcana, afirmó canalizar una entidad que llamó el tibetano y produjo varios libros incluyendo Jerarquía de los Amos, Los 7 Rayos, Un nuevo grupo de servidores del mundo y Religión del Nuevo Mundo. Bailey dijo que su amo tibetano le había dicho que la Segunda Guerra Mundial era necesaria para defender el plan de Dios. Eso me parece ridículo, pero hay muchos en el campo New Age que creen que todo es parte del plan y la voluntad de Dios. Incluso un holocausto mundial parece una gran excusa para no hacer nada y un echarse atrás de gigantescas proporciones. Creamos nuestra propia realidad y si cambiamos nuestro ser interior, cambiaremos su reflexión exterior. Paz interior igual paz exterior. Las guerras no tienen que ocurrir como parte de algún plan de Dios. Las creamos y si cambiamos nuestra identidad interior, nuestras actitudes podemos dejar de crearlas. Es solo una elección. Mi propia opinión es que los másters, amos, la gran hermandad blanca y este entero concepto son algo para ser profundamente precavido de eso. Siempre que escucho el término amo me encojo. 2 organizaciones originadas por el trabajo de Alice Bailey, el Lucis Trust antes de Lucifer Trust y la Organización de Buena Voluntad Mundial World Goodwill Organization, son ambas promotoras incondicionales de las Naciones Unidas. Son casi grupitos de la ONU. Tal es su dedicación. Es interesante ver cómo la New Age ha heredado las verdades durante décadas del mismo modo en que la religión convencional no lo ha hecho durante siglos. Como los seguidores del cristianismo han heredado la versión manipulada de Jesús,
Así en la nueva era han heredado los Masters. Hay demasiado poco de verificación de los orígenes, demasiada aprobación de la creencia heredada. Pienso, indudablemente es así con los Masters de la Gran Hermandad Blanca de Blavatsky, porque ella admitió en correspondencia con su hermana, que había formado sus nombres usando los apodos de los Rosacruces y los francmasones que la estaban financiando. Aún hoy en todo el mundo hay cientos de miles, por lo menos, de canalizadores New Age que afirman estar comunicándose con estos amos y con el Arcángel Miguel, que es una deidad antigua de los fenicios. Si el New Age no tiene cuidado, ¿será el cristianismo reconsiderado? Ya se está poniendo así. Creo que el concepto de los Masters puede ser un medio a través del que aquellos que han rechazado el status quo de la religión y ciencia todavía pueden tener sus mentes controladas. Otra gran influencia sobre Hitler era la novela La raza próxima, The Coming Race, por el inglés, el Lord Edward Bulwer Lytton, Common 3, un ministro colonial británico en exceso involucrado en imponer la adicción al opio sobre los chinos. Era un amigo íntimo del primer ministro británico Benjamin Disraeli y el autor Charles Dickens, y era gran patrón de la Sociedad Rosacruz inglesa, que incluyó a Francis Bacon y John Dee entre su membresía más temprana. Bulwer Lytton era también un gran amo del rito escocés de la masonería y la cabeza de la inteligencia británica. Uno de sus agentes era Helena Blavatsky, me dijo un contacto, y Bulwer Lytton es a menudo referenciado en su libro Isis Revelada. Él es más conocido por su obra Los últimos días de Pompeya, pero su pasión era el mundo de la magia esotérica. En La raza próxima escribió sobre una civilización enorme dentro de la Tierra, mucho más adelantada que la nuestra. Habrían descubierto un poder llamado Vril, que por el uso de la psiquis podía ser usado para llevar a cabo milagros. Estos superhombres subterráneos, de acuerdo con la novela de Bulwer Lytton, emergerían a la superficie un día y tomarían el control del mundo. Muchos nazis creían en esto, los temas de superhombres subterráneos o amos escondidos. Pueden ser encontrados en mayoría de las sociedades secretas y en las leyendas alrededor del mundo. Ciertamente este era cierto de la Orden de la Golden Dawn, formada en 1888 por el Dr. Wayne Scott, un francmasón, y S. L. Mathers. Llamaron a sus masters los jefes secretos. Esto respalda el tema antiguo y moderno de la raza de extraterrestres o del interior de la Tierra que viven bajo tierra. Mathers creó una serie de rituales e iniciaciones diseñadas a ayudar a sus miembros a acceder a su pleno potencial psíquico y físico. Creían, sin embargo, que este obsequio era solo para los pocos y era un partidario del gobierno autoritario. Estos rituales habrían atraído las energías negativas extremas que permitieron la sincronización, posesión vibracional con reptiles u otras entidades astrales, cuartadimensionales más bajas que residen allí. Esta es una de las razones principales para tales iniciaciones de magia negra. Enchufar la conciencia del iniciado a los reptiles y otros en la cuarta dimensión inferior. A mediados de la década de 1890, habían templos de la Orden de la Golden Dawn en Londres, Edimburgo, Bradford, Weston-super-Mare y París, donde Mathers hizo su hogar. La Golden Dawn también habló de la fuerza Vril, y una de sus señales secretas era el saludo con el brazo extendido que los nazis usaban cuando decían Heil Hitler. Fue otro origen más de los fundamentos esotéricos sobre lo que el nazismo fue desarrollado. Mathers había conocido a Madame Blavatsky y también el amo del templo de Londres de la Orden, el poeta William Butler Yeats, que pasaría a ganar un premio Nobel. Los remanentes de la Orden de la Golden Dawn continúan hasta el día de hoy, pero la versión original se dividió después de una pelea entre Yeats, Mathers y el archisatanista Aleister Crowley, que dividió la membresía en fracciones enfrentadas. Otros pensadores y grupos importantes que influyeron en las crecientes filosofías nazi incluían a Orden de los Templarios Orientales, Otto, que usaba rituales sexuales para crear y dominar la energía conocida como Vril, y a dos magos esotéricos alemanes, Guido von List y Lars von Liefenfels. En sus celebraciones de solsticio de verano, List usaba botellas de vino en el suelo para formar el símbolo de la cruz hermética, también conocida como el martillo de Thor. Era la insignia del poder en la Orden de la Golden Dawn, y conocemos este símbolo como la esvástica, el antiguo símbolo del cel de los fenicios arios. Lars von Liefenfels, nombre real Adolf Lanz, usaba la esvástica en una bandera que flameaba sobre un templo, dando el Danubio, y para estos dos magos negros simbolizaba el final del cristianismo y el amanecer de la edad de los superhombres de cabello rubio y ojos azules arios.
Creyeron la inferioridad racial de aquellos a quienes llamaron la fuerza oscura, como los judíos, los esclavos y los negros. Liebenfels recomendaba la castración para estas personas. Los dos von List y Liebenfels iban a tener una influencia enorme sobre Adolf Hitler. En 1932, con Hitler al borde del poder, con Liebenfels escribiría un compañero creyente: Hitler es uno de nuestros alumnos. Usted un día experimentará que él, y a través de él nosotros, un día será vencedor y desarrollará un movimiento que hará al mundo temblar. Otros dos que influirían en el pensamiento y las creencias de Adolf Hitler eran los ingleses, Aleister Crowley y Houston Stewart Chamberlain. Crowley nació en Warwickshire en 1875. Se rebeló contra una crianza religiosa estricta y fue iniciado en la Orden de la Golden Dawn en 1898. Después de dejar la Universidad de Cambridge, dejó la orden con la pelea con sus fundadores y viajó a México, India y Ceilán, donde fue introducido al yoga y al budismo. También se hizo un montañista batidor de récords. El budismo reemplazó su interés en las ciencias ocultas hasta una experiencia en el Cairo en abril de 1904. A Crowley le fue pedido por su esposa Rose que realice un ritual esotérico para ver qué ocurría. Durante la ceremonia ella entró en un estado como de trance y empezó a canalizar las palabras de un comunicador. Te están esperando, dijo a Crowley. Los ellos, dijo ella, eran Horus, el dios de la guerra y el hijo de Osiris, en la creación egipcia antigua. Crowley no aceptó nada de eso y preguntó una serie de preguntas detalladas a su esposa en un esfuerzo de engañarla. Pero Ross, que aparentemente sabía poco de lo esotérico, dio la respuesta correcta cada vez de acuerdo con la historia oficial. Los reptiles estaban de nuevo en la línea. El comunicador dijo a Crowley que estuviera en un escritorio en su habitación del hotel entre el mediodía y la 1 en 3 días específicos. Él estuvo de acuerdo y en estos periodos escribió un documento llamado El Libro de la Ley, Book of the Law, vía la escritura automática. La escritura automática es cuando su brazo y su mano son guiados por otra fuerza y a menudo nadie lo está más sorprendido ante lo que están escribiendo que la persona involucrada. La comunicación de Crowley dijo que la vieja era de Osiris estaba siendo reemplazada por la nueva era de Horus, pero dijo que la vieja era primero tendría que ser destruida por la bárbara y la tierra bañada en sangre. Habría una guerra mundial, se le dijo. El libro de la ley enseñaba sobre una raza de superhombres y condenaba a las viejas religiones, el pacifismo, la democracia, la compasión y el humanitarismo. Que mis sirvientes sean pocos y secretos, gobernarán a los muchos y los conocidos, continuó el superhombre. El mensaje siguió: no tenemos nada con los parias del inadecuado. Déjenlos morir en sus miserias, porque no sienten. La compasión es el vicio de reyes. Pisotean al desgraciado y al débil. Esta es la ley del fuerte. Esta es nuestra ley y del placer del hombre. Ámense unos a otros con corazones en llamas. Sobre los hombres bajos pisoteen en la lujuria feroz de su orgullo en el día de su ira. No tengan lástima al caído. Nunca los conocí. No soy para ellos. Yo no consuelo. Odio al consolado y al consolador. Soy único y conquistador. No soy de los esclavos que fallecen. Sean ellos malditos y muertos. Amén. Por lo tanto, golpeo duro y bajo al infierno con ellos. Amo. Ocúltese. Retírese. Sobre ellos. Esta es la ley de la batalla, de la conquista. Por lo tanto, mi adoración estará sobre mi casa secreta. Venéreme con fuego y sangre. Venéreme con espadas y con lanzas. Sea la mujer herida con una espada ante mí. Que la sangre fluya en mi nombre. Pisoteen al pagano. Sean sobre ellos, oh guerrero. Les daré su carne para comer. Sacrifiquen ganado, pequeño y grande. Después de un niño, maten y torturen. No ahoren. Sean sobre ellos. Los sentimientos clásicos de los reptiles de la cuarta dimensión inferior y los anillos satánicos que les sirven. Si todo eso suena notablemente como algo del Dios enfadado en el Antiguo Testamento, eso es porque fue la misma fuerza que se comunicó a los antiguos, a Crowley y a cualquier otro en casa, vibración que ayudará a estimular el conflicto de la miseria humana en la que estos reptiles se alimentan. Esta es la fuerza que controla las
conciencia de aquellos que han controlado la hermandad babilónica desde los tiempos antiguos. Cuando usted lee esta diatriba, usted apreciará la mentalidad que puede salir a causar los horrores que han atormentado la raza humana. Crowley aparentemente trató de hacer caso omiso de lo que había escrito con su mano guiada, pero no desaparecería y desde 1909 en adelante empezó a tomarlo seriamente, muy seriamente, dijo. Después de 5 años de estupidez y debilidad, mal llamada cortesía, tacto, discreción, cuidado por el sentimiento de otros, estoy cansado de eso, digo hoy, al infierno con el cristianismo, el racionalismo, budismo, todos los trastos viejos de los siglos, le traigo un hecho positivo y primordial, mágico por nombre, y con esto me construyeron un nuevo cielo y una nueva tierra. No quiero ninguna de su aprobación débil o desaprobación débil, quiero blasfemia, homicidio, violación, revolución, cualquier cosa mala o buena, pero fuerte. Crowley dejó su tutor anterior, MacGregor Mathers, un hombre quebrado cuando se embarcó en una guerra psíquica contra él. Ambos hicieron aparecer a demonios para atacar al otro, pero Mathers salió perdiendo. Tales guerras psíquicas son mucho parte de la armería de la hermandad hoy. Están en guerra psíquicamente entre sí, pero abrumadoramente con la población y las personas que están desafiando su poder. He experimentado tales ataques yo mismo y comprendo cómo pueden matar personas de este modo. Los comunicadores de Crowley también se apoderarían de la psiquis de Adolf Hitler y otros arquitectos del nazismo. Mucho después de su muerte, Crowley sería un héroe para muchos involucrados en el periodo de Flower Power de la década de 1960. Cuando los jóvenes estaban clamando por amor y paz, la ironía no está perdida. Crowley dio la bienvenida a la Primera Guerra Mundial como necesaria para barrer la vieja era y hacer pasar la nueva. Después de hacer públicas sus revelaciones, Crowley fue hecho la cabeza mundial de la Orden de los Templarios Orientales, Otto, basada en Alemania, y esto le dio influencias muy importantes entre pensadores semejantes en Alemania, al mismo tiempo que él y su organización estaban influyendo en los nazis. Crowley era un masón de grado 33 del rito escocés y un agente de la operación de inteligencia británica, la M16. Era consejero a su compañero satanista, Winston Churchill. Houston Stewart Chamberlain, Com 300, nació en Inglaterra en 1855, pero se trasladó a Alemania en 1882. En 1908 se casó con Eva, la hija de Richard Wagner, y se hizo un escritor prestigioso. Su trabajo mejor conocido era Fundaciones del siglo XIX, que tenían 1200 páginas y vendió más de 250,000 copias. Lo hizo famoso en todo el país. Era, sin embargo, un hombre preocupado que tenía una serie de colapsos nerviosos. Él mismo sentía estar tomado por demonios y sus libros fueron escritos en un trance y una fiebre, lo que sugería que estaban conectados con los reptiles u otra conciencia vibracional baja vía escritura automática. En su autobiografía dijo: no reconoció a la letra como propia suya. Los temas de su trabajo son muy familiares. Toda civilización viene de la raza aria y los alemanes eran los más puros de todos. Los judíos eran el enemigo que contaminarían los linajes arios, bostezó. El Kaiser Wilhelm II y Adolf Hitler dijeron que Chamberlain era profeta. Se hizo el consejero principal para el Kaiser Wilhelm e instó al rey a que fuera a la guerra en 1914 para cumplir la profecía de la dominación mundial de Alemania. Cuando la guerra había terminado y Wilhelm había abdicado, se daba cuenta cómo había sido manipulado. Wilhelm reunió un montón de libros sobre lo oculto y las sociedades secretas alemanas y estaba convencido que habían conspirado para causar la Primera Guerra Mundial y causado que Alemania fuera derrotada. Chamberlain, que había recibido la Cruz de Hierro de Kaiser, murió en 1927 después de muchos años en una silla de ruedas, quebrado en cuerpo y espíritu. Este es algo que a menudo pasa a aquellos que son usados como vehículos y canales para esta rama muy malévola de la conciencia reptil. Los destruye al final, pero la influencia de Chamberlain iba a vivir en la mente de Adolf Hitler. Había sido presentado a Hitler por Alfred Rosenberg, el refugiado de Rusia y otra figura satanista. Fue Rosenberg, a pesar de su trasfondo judío, quien le dio una copia de los protocolos de los mayores eruditos de Sion a Hitler vía otro ocultista, Dietrich Eckart. Los protocolos fueron usados por Hitler para justificar su campaña contra los judíos. Estos eran algunas de las personas y creencias que moldearon el pensamiento del hombre que afirmaba ser un joven austríaco llamado
Schicklgruber, pero después bastante mejor conocido como Adolf Hitler. Heil Schicklgruber no habría sonado muy bien. Odiaba la escuela, sigue la historia oficial y quería ser un artista, una ambición que lo llevó a Viena. Pasó horas en las bibliotecas leyendo libros sobre astrología, misticismo y las religiones de Oriente. Fue fascinado por los libros de Blavatsky, Chamberlain, Liszt y Liebenfels, y él elegido partes de cada uno de ellos para producir su mezcla preferida. Un cóctel de horror y odio llamado el nazismo. Su pasión era el poder de la voluntad. El potencial de la fuerza de voluntad para conseguir cualquier cosa que desearía iba a ser su foco y guía durante todos los años que siguieron. Dicho de otra manera, creando su propia realidad. Practicó las artes esotéricas en su esfuerzo de acceder al nivel de conciencia que él estaba convencido que lo convertiría en uno de los superhombres sobre lo que había leído tanto y creído tanto. Su psique se volvió enzarzada en la vibración reptil más poderosamente que antes. Estaba poseído probablemente durante algún ritual negro que abrió sus psiques a los reptiles. Usted solo tiene que mirar sus creencias para ver que habría tenido gran potencial para compatibilidad vibracional. Con esta conciencia, fue ahora que un hombre no carismático e ineficaz empezarían a exudar el carisma y magnetismo que cautivarían y embriagaría a una nación. Hablamos de algunas personas que tienen magnetismo y personalidades magnéticas, y eso exactamente es lo que tienen. Todos estamos generando energías magnéticas. Algunas personas transmiten magnetismo más poderosos y otros menos. Las energías negativas son tan magnéticas como las positivas. Esos conectados a y por lo tanto generando la vibración negativa extrema serán muy magnéticos. Usted escucha a menudo a personas muy negativas descritas como teniendo una personalidad magnética o una atracción fatal. Este es el porqué. Es también de donde repetidamente aparecieron el magnetismo y el carisma de Adolf Hitler. Cuando estaba parado en una plataforma pública con esa cara retorcida y entrega enloquecida, estaba canalizando la conciencia reptil y transmitiendo esta vibración a las vastas multitudes. Esto afectaba el estado vibracional de las personas y los convertía en agentes igualmente enloquecidos del odio. Es el principio demagógico, usando frecuencias vibracionales, como un escritor dijo de Hitler. Su poder para cautivar una audiencia ha sido asemejado al arte oculto de un médico brujo africano o el chamán asiático. Otros lo han comparado con la sensibilidad de un medium y el magnetismo de un hipnotista. Germán Rauschning, un asistente de Hitler, dijo en su libro Hitler habla. Uno no puede evitar pensar en él como medium. Por la mayor parte del tiempo, los mediums son personas corrientes, insignificantes. Repetidamente son dotados con lo que parecen ser poderes sobrenaturales que lo apartan del resto de la humanidad. El medium es poseído. En cuanto la crisis ha pasado, se repliegan otra vez en la mediocridad. Era en esta manera, más allá de cualquier duda, que Hitler era poseído por fuerzas exteriores, a él fuerzas casi demoníacas de las que el hombre individual Hitler era solo el vehículo temporal. La mezcla de lo banal y lo sobrenatural creaba esa insoportable dualidad de la que uno era consciente en su presencia. Era como mirar una cara rara cuya expresión parece reflejar un estado de mente desequilibrada, acoplado con una impresión inquietante de poderes ocultos. Hitler parecía vivir en miedo constante de los superhombres. Rauschning dijo como Hitler sufría de pesadillas terribles y despertará en terror gritando sobre entidades que eran invisibles a todos, salvo a él. Hitler dijo una vez a su asistente, ¿cómo será el orden social del futuro? Camarada, le diré, habrá una clase de jefes supremos, después de ello las bases de los miembros de partido de orden jerárquico, y luego la gran masa de seguidores anónimos, sirvientes y trabajadores a perpetuidad, y debajo de ellos otra vez todas las razas extranjeras conquistadas, los esclavos modernos. Y encima y por arriba de estos reinará una nueva nobleza exaltada de la que no puedo hablar, pero por todos estos planes los miembros militantes no sabrán nada. El nuevo hombre está viviendo entre nosotros ahora. Está aquí. ¿Eso no es suficiente para usted? Le diré un secreto. He visto al nuevo hombre. Es intrépido y cruel. Yo estaba asustado de él. Esta es la sociedad planeada por los reptiles y su raza superior reptilaria si permitimos que el nuevo orden mundial, New World Order, sea introducido en los próximos años. Los jefes secretos de Hitler son los reptiles y note la obsesión con la jerarquía y el ritual, los rasgos del carácter del complejo ER o el cerebro reptiliano. Después de que Hitler se trasladó a Alemania, pasó mucho tiempo en Bavaria, de donde los Illuminates de Weishaupt
habían salido y regresó allí después de la Primera Guerra Mundial. Esa es la línea oficial de todos modos. El siguiente año encontró un partido político diminuto y algo patético llamado el Partido Obrero Alemán. Este era un retoño de una sociedad secreta esotérica llamada la Orden Alemana, que era ferozmente nacionalista y antisemita. De esta orden salieron otras sociedades similares, incluyendo la Infernal Gesellschaft, Sociedad Thule, y la Logia Luminosa o Sociedad Brill, Luminous Lodge o Brill Society. Hitler era un miembro de ambas. Brill era el nombre dado por el escritor inglés Lord Bulwer Lytton a la fuerza en la sangre que él afirmaba despierta a las personas su verdadero poder y potencial para hacerse superhombres. Así que es la fuerza Brill en la sangre. Fue conocido por los hindúes como la fuerza de la serpiente y se relaciona con la hechura genética del cuerpo que permite cambiar de forma y el viaje interdimensional consciente. La fuerza Brill es, todavía de nuevo, relacionada con los linajes reptilhumanos. En 1933 el experto de cohetes Willy Ley huyó de Alemania y reveló la existencia de la sociedad Brill y la creencia de los nazis de que se habrían los iguales de los superhombres en las extrañas de la Tierra por el uso de las enseñanzas esotéricas de expansión de la mente. Creían que esto volvería a despertar la fuerza Brill durmiendo en la sangre. Los iniciados de la sociedad Brill incluían a dos hombres que se harían nazis famosos, Heinrich Himmler y Hermann Göring. Los miembros de Brill estaban convencidos que estaban en alianza con logias esotéricas misteriosas en Tíbet y uno de los supuestos superhombres desconocidos que fue conocido como el Rey del Miedo, Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler hasta que hizo su desafortunado vuelo a Inglaterra en 1941, era un ocultista dedicado y un miembro con Hermann Göring de la Sociedad de Edelweiss, una secta que creía en la raza superior nórdica. Hess veneró a Hitler como el Mesías, aunque cómo podía hacer esto cuando el Führer no era apenas de ojos azules y de cabello rubio no está claro. Hitler tenía el mismo problema en comparar los dos, pero habría encontrado alguna explicación ridícula para eso. Estoy seguro. El núcleo interior de la red de sociedades secretas nazi era la Orden Negra que continúa hoy y es informado que es el círculo más profundo de la CIA. El investigador alemán Jan van Helsing escribe su libro Sociedades Secretas del siglo XX sobre cómo las sociedades Brill y Thule creían que se estaban comunicando con extraterrestres a través de dos mediums conocidos como Maria Orsic y Sigrun en una logia cerca de Berchtesgaden en diciembre de 1919. De acuerdo con documentos de Brill, dice él, estas canalizaciones eran transmitidas desde un sistema solar llamado Aldebarán, a 68 años de luz en la constelación de Tauro, donde dos planetas habitados constituían el Imperio Sumerán. La población de Aldebarán está dividida en una raza superior de arios de cabello rubio y ojos azules, conocida como el pueblo de Dios de la Luz, y varias otras razas humanoides, que habían mutado a una forma genética más baja debido a los cambios climáticos. Las canalizaciones dijeron, hace más de 500 millones de años el sol de Aldebarán empezó a crecer demasiado, causando un aumento tremendo en calor. Las razas inferiores fueron evacuadas y llevadas a otros planetas habitables. Entonces el pueblo de Dios de la Luz ario empezó a colonizar planetas como la Tierra después de que el suyo se hizo inhabitable. En nuestro sistema solar se dijo que primero ocuparon el planeta Mayona, también conocida como Mardek, y por los rusos y los romanos, Paetón, que ellos dicen existía entre Marte y Júpiter en lo que es ahora el cinturón de asteroides. Esto corresponde con los relatos sumerios del planeta Tiamat. La sociedad Brill creían que después de esta raza de aldebaranos de cabello rubio y ojos azules, colonizó Marte antes de aterrizar en la Tierra y empezaron la civilización sumeria. Los canalizadores de Brill decían que la lengua sumeria era idéntica a la de los aldebaranos y sonaba como alemán ininteligible. La frecuencia del lenguaje del alemán y el sumerio aldebarano eran casi idénticas, creían. Los detalles podían cambiar en cada versión, pero aquí vemos el mismo tema básico todavía de nuevo. Una raza superior de cabello rubio y ojos azules de extraterrestres aterrizan en la Tierra desde Marte y se hacen los dioses de la leyenda antigua. Se hicieron la inspiración detrás de la avanzada cultura sumeria y produjeron la más pura corriente genética en el planeta.
Estos mismos dioses controlan el planeta desde entonces desde sus ciudades subterráneas. Lo que yo pienso que se ha perdido, sin embargo, es que dentro de la corriente aria están los linajes reptilarios. Sé de miembros de la hermandad que por alguna razón los reptiles necesitan la sangre de personas de cabello rubio y ojos azules, y la obsesión nazi con la raza superior fue diseñada para mantener esta corriente pura y desalentar la cruza con otras corrientes y razas. La sociedad Thule fue nombrada por Última Thule, que se afirma que es la ciudad mítica en Hiperbórea, el primer continente colonizado por la raza aria extraterrestre de Aldebarán. Algunos dicen que esta fue mucho antes de Atlántida y Lemuria. Otros dicen que Hiperbórea era Atlántida o incluso el interior de la Tierra. La leyenda escandinava describe Última Thule como una tierra maravillosa en el lejano norte donde el sol nunca se pone y los antepasados de los arios tienen su hogar. Cuando Hiperbórea empezó a hundirse, sigue la leyenda, los extraterrestres arios usaron su tecnología muy avanzada para excavar túneles gigantescos en la corteza terrestre y se establecieron bajo las montañas del Himalaya. Este reino se hizo conocido como Agartha, con una ciudad capital llamada Shambhala. Creen los defensores del Thule. Los persas llamaron a esta área Ariana, la tierra de los arios. El sistema de creencia nazi afirmaba que las personas de Agartha eran buenas y aquellos de Shambhala eran malvados. Los dos habían estado en conflicto durante miles de años y los nazis creían que estaban respaldando a los buenos de Agartha contra los francmasones y los sionistas de Shambhala. Esta división podría ser marcianos arios versus Anunnaki reptiles, como un conflicto antiquísimo entre los dos de que continúa. Primero se pelearon en Marte, aparentemente, luego la Luna y ahora la Tierra. Hitler estaba obsesionado con encontrar las entradas en este mundo subterráneo. Así él podría contactarse con la raza superior aria. Pero la verdad es que era una marioneta de reptil controlada por el ángel de la muerte, Joseph Mengele. Es muy probable, como mencioné antes, que los reptiles están en conflicto con otras razas extraterrestres o intraterrestres por el control del planeta. Indudablemente habría muchas fricciones compitiendo en la conciencia de letrina de la cuarta dimensión inferior. Un fundador de la sociedad Thule era Rudolf Glauer, un astrólogo que cambió su nombre al altisonante Barón von Sebotendorf. Sus demandas por una revolución contra judíos y los marxistas convirtieron la sociedad Thule en un foco para los alemanes por raza superior antijudíos y antimarxistas. De todo esto salió el Partido Obrero Alemán, que un día se haría el partido nazi. Otro ocultista comprometido y amigo de Sebotendorf se vuelve muy importante ahora. Este era Dietrich Eckart, un escritor bebedor drogadicto que creía que estaba aquí para preparar el terreno para un dictador de Alemania. Conoció a Hitler en 1919 y decidió que era el único, el Mesías, que estaba buscando. Es a Eckart a quien se atribuyen los conocimientos esotéricos avanzados de Hitler y probablemente los rituales de magia negra que lo enchufaron tan completamente en la frecuencia reptil. Desde ahora, el poder de Hitler para atraer apoyo creció rápidamente. Eckart escribió a un amigo en 1923, sigan a Hitler, bailará, pero soy yo el que ha llamado la melodía. Le hemos dado los medios de comunicación con ellos, no lloren por mí, habré influido en la historia más que cualquier otro alemán. Otra de las obsesiones de Hitler era la llamada lanza del destino, el arma que se alega que fue usada para perforar el costado de Jesús en la crucifixión. Robó lo que se afirmaba que era la lanza cuando los nazis anexaron Austria en 1938 y fue llevado a Nuremberg. La leyenda dice que quien quiera que tenga esta lanza y descifre sus secretos tendrá control del mundo para bien o mal. La que Hitler robó está ahora en el Museo de Hofburg en Viena, donde hubo un incendio muy importante en noviembre de 1992, 7 días antes del incendio que destruyó parte del castillo Windsor. Heinrich Himmler era otro ocultista dedicado que estaba en todos los temas esotéricos. Usó estos conocimientos en el más negro de los modos. Himmler estaba particularmente interesado en las piedras de runas, un sistema de la adivinación en el que las piedras que llevan símbolos son lanzadas o seleccionadas y a la elección o combinación leída por un experto. Fue Himmler quien formó la conocida SS y como la esvástica eligió un símbolo esotérico para su organización horrenda y esta era la doble S o runa Sig, que parece dos destellos del relámpago.
La SS era un cuerpo prácticamente autosuficiente y el epítome de todos los conocimientos esotéricos en los que los nazis creían tan apasionadamente. Solo a esos considerados racialmente puros les fue permitido unirse, y la instrucción en las artes esotéricas, incluyendo las piedras de runas, era fundamental para su entrenamiento. La SS fue dirigida y gobernada como una sociedad secreta de magia negra. Sus rituales fueron tomados de otros como los jesuitas y los caballeros templarios. Los iniciados de más alto rango eran las 13, aquí vamos otra vez, miembros del gran consejo de caballeros conducidos por su gran amo, Heinrich Himmler, y los rituales negros fueron realizados en el antiguo castillo de Welsberg, en Westfalia. Celebraban los rituales de los paganos nórdicos y el solsticio de verano. Aquí veneraban a Satanás, Lucifer, Set, cualquier nombre que usted prefiera. El príncipe Bernhard, uno de los fundadores de la fachada de la hermandad, el grupo Bilderberg Group, y un amigo sumamente íntimo del príncipe Philip, estaba en la SS. La magia negra y las artes esotéricas saturaron a todo lo que Hitler y los nazis hicieron, incluyendo el uso de péndulos sobre mapas para identificar las posiciones de tropas enemigas. El símbolo del sol de la esvástica original es diestro, lo que en los términos esotéricos representa la luz y la creación. Lo positivo, los nazis lo invirtieron para simbolizar la magia negra y la destrucción. Este es el clásico simbolismo inverso del satanismo, que hace precisamente lo mismo. La estrella de 5 puntas invertida es solo un ejemplo. Los mítines masivos que Hitler usó tan eficazmente fueron diseñados con el conocimiento de la psiquis humana y cómo puede ser manipulada. En el libro Satanás y la esvástica, Francis King dice: las apariciones públicas de Hitler, particularmente esas relacionadas con los mítines del partido nazi de Nuremberg, eran ejemplos excelentes de ese tipo de ceremonia mágica. Las fanfarrias, las marchas militares y la música wagneriana, todas enfatizaban la idea del orgullo militar alemán. Los masivos estandartes de esvástica en negro, blanco y rojo llenaban la conciencia de los participantes en el mitin con la ideología nacional socialista. La precisión como de ballet de movimiento de los miembros del partido uniformados, actuando todos al unísono, evocaba desde el inconsciente los principios de la guerra y la violencia que los antiguos simbolizaban como Marte. Y los rituales primordiales de los mítines, Hitler agarrando a otros estandartes del estandarte de sangre y llevado en el golpe del estado de Múnich en 1923, era una ceremonia cuasi mágica diseñada para conectar las mentes de los nazis vivientes con las ideas arquetípicas simbolizadas por los héroes nacional socialistas muertos del pasado. Los aspectos de religión mágica de los mítines eran enfatizados por el hecho de que sus mejores momentos eran alcanzados después del anochecer y tenían lugar en una catedral de luz, un espacio abierto rodeado por los pilares de luz que viene de reflectores eléctricos apuntados hacia arriba al cielo. Si un mago ritual moderno de la mayor pericia hubiera diseñado un ritual pensando para invocar a Marte, no podrían haber tenido nada más eficaz que las ceremonias usadas en Nuremberg. Y lo que se aplicaba entonces, se aplica ahora. El conocimiento esotérico usado por los nazis para la hipnosis masiva sobre el pueblo alemán está siendo usado hoy para expandir la hipnosis mundial sobre la raza humana. Símbolos, palabras, colores, sonidos y técnicas de los que el público no es ni siquiera consciente están siendo usados en los medios de comunicación y la publicidad para hipnotizarnos. El misterio de propaganda de Joseph Goebbels está basado en los conocimientos esotéricos de la psiquis humana. Sabe que las personas creerán en algo si usted les dice suficientemente a menudo, y si usted puede tramar eventos que creen la mentalidad de algo, debe hacerse en la mente pública. Usó colores, símbolos y lemas para gran efecto. Los lemas eran usados como mantras y repetidos una y otra vez, hipnotizando la psiquis masiva. Todas las opiniones e información alternativas eran censuradas y las personas eran programadas para responder como se deseaba. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el continuo goteo y goteo de información inexacta y parcial que es alimentada a nosotros y a nuestros niños hoy? Puede no tener una esvástica en él, pero todavía es hipnotismo masivo. Parecería ser una contradicción que Hitler buscó destruir sociedades secretas como los francmasones y evitar el uso de conocimientos esotéricos en la sociedad alemana. Pero no lo es. Él conocía tanto como cualquiera el poder disponible para aquellos con el conocimiento y quería guardarse eso para sí. En 1934 todas las formas de adivinación del futuro fueron prohibidas en Berlín y después los libros esotéricos fueron prohibidos en toda Alemania.
sociedades secretas fueron disueltas y aún la sociedad Thule y la orden alemana que juntas habían fundado el nazismo fueron perseguidas. Astrólogos fueron atacados y asesinados y personas como Lanz von Liebenfels fueron impedidas de publicar su trabajo. Esta purga tenía dos motivos principales: distanciar a Hitler y los nazis de las ciencias ocultas en las mentes del público y otros países, y más importante, jalar la escalerilla y parar a cualquier otro de usar conocimientos esotéricos contra ellos como lo estaban usando contra otros. Esto es un reflejo de las tácticas de los reptilarios durante toda la historia conocida, como han usado los conocimientos para controlar y suprimir mientras creaban las dictaduras religiosas para sacar los mismos conocimientos de la circulación pública. En verdad, los nazis fueron creados y controlados en cada nivel por la sociedad secreta subterránea y en última instancia por los reptiles. Creían que los dioses sumerios eran la raza superior extraterrestre. Creían en la existencia de Atlántida y lanzaron expediciones al norte de África, René Le Chateau y Montsegur, en la región Cátara y a Tíbet, donde creían que los superhombres subterráneos estaban basados. Hay una corriente budista de creencia positiva y una negativa. Los nazis hicieron conexión con la última y cuando los rusos llegaron a Berlín al final de la guerra encontraron a muchos monjes budistas muertos que habían estado trabajando con los nazis. La tierra hueca. Los nazis también creían que la Tierra era hueca con entradas en los polos y varios investigadores informan que establecieron una base subterránea en Antártida hacia el final de la guerra que todavía está en operación hoy. No tengo duda a partir de la evidencia que he visto en la Tierra que es hueca, o por lo menos hay regiones extensas dentro donde civilizaciones muy desarrolladas viven, también siendo que hay sociedades antiguas viviendo bajo el suelo entre la superficie terrestre y el centro hueco interior. Hay como 3 niveles de pueblos que viven dentro del mismo planeta. El autor Julio Verne era un alto iniciado de la red de sociedades secretas con sus relaciones a la sociedad teosófica o a la orden de la Golden Dawn y la orden de los templarios orientales. Por lo tanto, sabía por lejos más de lo que el público les permitido saber. Sus historias de ciencia ficción estaban basadas en hechos. Escribió sobre las 2 lunas de Marte antes de que fueran identificados oficialmente en 1877. La epopeya de Verne, Viaje al centro de la Tierra, no era completamente una fantasía. Sabía que la base de ella era cierta. Aquellos que promueven la idea de una Tierra hueca dicen que el agua fluye de una entrada polar a otra y en el centro del planeta hay un vasto mar y un sol central interior que provee calor y luz. En la versión de la película de la historia de Julio Verne, que miré otra vez recientemente, el lugar es retrasado del mismo modo. Curiosamente, la oposición principal que los exploradores de Verne enfrentan es de reptiles grandes, uno de los cuales encontraron en la ciudad hundida de Atlántida. Ha habido especulación, apoyada por mucha evidencia, de que dinosaurios podrían haber sobrevivido al cataclismo de hace 65 millones de años viviendo dentro de la Tierra, en especial en las regiones polares del sur. Tom Rich, un paleontólogo en el Museo de Victoria, Australia, sugirió esta posibilidad después de que descubrió los restos fosilizados de un dinosaurio polar en 1987 en un túnel excavado en la punta meridional del estado de Victoria en lugar conocido como Dinosaur Cove. Julio Verne, un alto iniciado, habría sabido el trasfondo verdadero y tanta verdad de su transmitida y a través del simbolismo en historias y películas de ficción. Las películas de Steven Spielberg son ejemplos perfectos, particularmente la serie de Indiana Jones y Jurassic Park, en que ADN es manipulado para crear dinosaurios reptiles. Mi opinión es que el ADN humano fue manipulado para crear reptiles humanos. Hay ciertamente evidencia suficiente de que hay civilizaciones viviendo dentro de la Tierra, incluso que la Tierra es hueca. Estos son más temas de antiguos conocimientos y costumbres. Los seres humanos se han hecho tales marionetas de la línea oficial que sugerir que la Tierra no es maciza hasta el núcleo es invitar a enorme ridículo. Después de todo, ¿no está eso de desacuerdo con lo que esos científicos muy inteligentes dicen? Si lo está, justo como le estaba a sugerir que la Tierra era redonda y no plana. Cuando usted investiga este tema, usted se da cuenta de cuán poca evidencia producen los científicos para sus hechos indisputables. Han penetrado solo pocas millas en la Tierra y sus teorías de lo que existen en niveles más profundos son solo eso, teorías. Figura 23, un dibujo del cometa de Donati en 1853 que muestran cómo la masa que se desintegra es lanzada hacia afuera por la fuerza centrífuga al orbitar alrededor de una fuente de energía central.
Esto deja el interior hueco en la misma manera que la ropa gira alrededor de un centro hueco en un lavarropas o secadora centrífuga. Seguramente esto habría ocurrido cuando la Tierra también se estaba formando. Cuando usted hace unas pocas preguntas de la línea oficial, son pronto una rutina tartamudeando. Por ejemplo, el mismo giro del planeta causa la fuerza centrífuga que arroja la materia al exterior, exactamente como una secadora centrífuga en la que la ropa gira alrededor de un agujero en el centro. Cuando el planeta estaba en su forma fundida, girando en la existencia antes de que se enfriara, ¿cómo podría posiblemente permanecer sólido hasta el núcleo? Está contra toda lógica y leyes de la fuerza. Y si usted mira la figura 23, usted verá del dibujo del cometa del Donati de 1853, como la materia es lanzada al exterior para girar alrededor del centro brillante o sol. La Tierra es básicamente lo mismo. Los investigadores de la Tierra hueca han sugerido que la corteza exterior baja aproximadamente 800 millas, 1300 kilómetros, y más allá de eso es el planeta hueco. Personas viven en el otro lado de la misma Tierra en la que vivimos. Si usted piensa que eso es imposible, entonces pregunte por qué las personas en Australia no se caen de la Tierra aunque están sobre el lado opuesto de la superficie. A esos en el hemisferio del norte, la respuesta es que son jalados a la Tierra por la gravedad. También esos que viven dentro de la Tierra. La fuerza de la gravedad tira hacia la materia y por tanto esos sobre ambos lados de la masa continental del planeta, dentro y fuera, serán jalados por la gravedad hacia la Tierra y no se caerán. El centro de gravedad de la Tierra no está en el centro del planeta, sino alrededor de 400 millas, 644 kilómetros abajo al centro de la masa de la Tierra exterior, y así la gravedad tira equitativamente sobre ambos lados. La figura 24. La Tierra interior, como algunos investigadores creen que es hueca en el centro con un sol central interior y el agua circulando entre las aberturas polares. La gravedad sería la misma sobre ambos lados de la corteza porque la gravedad atrae a la masa. Las supuestas aberturas en los polos tienen sentido porque el poder de la fuerza centrífuga en el periodo de la formación habría sido por lejos menor en esas áreas. A aproximadamente 70-75 grados de latitud norte y sur, la Tierra empieza a curvarse en las aberturas polares de la Tierra interior. Los partidarios de esta teoría sugieren es tan gradual que las personas que afirman haber experimentado esto no tenían ninguna idea de que estaban entrando en la Tierra interior hasta que empezaron a ver la Tierra que no aparecía en los mapas. Estas aberturas son de un estimado de 1.400 millas a 2.250 kilómetros de ancho y alrededor de ellos hay un anillo magnético. Las entradas están cubiertas por nubes la mayor parte del tiempo, afirman los defensores, y el espacio aéreo es restringido por ley. Cuando los exploradores que buscan el polo norte o sur alcanzan este anillo magnético, sus brújulas señalan derecho abajo y creen que están en el polo. No lo están. Están en el anillo magnético que rodea los polos. La luz y la tibieza dentro de la Tierra vienen de un sol interior. Se alega Marshall B. Gardner, uno de los defensores mejor conocidos de una Tierra hueca. Creía que este sol fue creado del núcleo central ardiente original alrededor del que la Tierra en formación estaba girando, mucho como la imagen del cometa de Donati. Si la Tierra es hueca, así debe ser que los otros planetas, formados del mismo modo y sujetos a las mismas leyes, serían huecos. ¿Cuántas civilizaciones viven dentro de estos planetas mientras los seres humanos solo buscan vida en la superficie? Algunas otras preguntas para los abogados del sólido hasta el centro. ¿Por qué los icebergs están hechos de agua dulce cuando la única agua disponible en los polos, de acuerdo con la división convencional, es agua de mar? ¿De dónde viene toda la vegetación que es encontrada dentro de estos icebergs? ¿Por qué es que exploradores que se han aventurado más allá de los polos magnéticos han encontrado que el clima se pone más tibio y los mares se ponen libres de hielo? ¿Por qué algunos animales y aves en la región polar norte, como el buey almizclero, migran al norte en invierno? La visión científica convencional no puede responder a estas preguntas, pero la visión de la Tierra hueca puede. Hay ríos de agua dulce que fluyen afuera de la Tierra interior y esta agua tibia, llevando vegetación y polen. Se congela, formando así los icebergs de agua dulce en un área de aparentemente solo agua salada. Hay algunos libros que revelan la evidencia detallada de la Tierra interior en mucho mayor detalle del que tengo espacio para hacer aquí, y puedo recomendar La Tierra hueca por el Dr. Raymond Bernard como un resumen excelente de estas pruebas. Un hombre vola a la Tierra interior en el Polo Norte famosamente en 1947 a una distancia de 1.700 millas y 2.735 kilómetros.
más allá del norte magnético y el polo sur en 1956 y una distancia de 2.300 millas a 3.700 kilómetros más allá del sur magnético. Era el contraalmirante Richard Byrd, una figura bien conocida en la Marina de los Estados Unidos. Llamó la tierra que encontró ese continente encantado en el cielo. Y la tierra del misterio siempre duradero. En 1947, Byrd y sus pasajeros transmitieron en vivo en la radio cuando volaban dentro del planeta y vieron el hielo de las regiones del norte reemplazada por tierras libres de hielo y lagos y montañas cubiertas de árboles. Describieron animales extraños, parecidos a mamuts, y la tierra que vieron no aparece en ningún mapa hasta el día de hoy. Después de la publicidad inicial, la información sobre las expediciones de Byrd fue suprimida y murió en 1957, el año después de su viaje a la Antártida. 2 años después, en diciembre de 1959, Ray Palmer, el editor de la revista Flying Saucers, Platillos Voladores, publicó una edición detallando los descubrimientos del almirante Byrd, pero cuando el camión llegó de la impresora con esa edición, todas las revistas estaban perdidas. Palmer llamó al impresor, pero se le dijo que no había ningún recibo de envío para demostrar que el embarque había sido hecho, y cuando pidió que la edición fuera reimpresa, se le dijo que las placas de impresión habían sido tan gravemente dañadas que esto no era posible. Palmer creía que los ovnis no venían del espacio sino de la tierra interior, y eso era parte de su artículo en edición desafortunada. Pienso que podría haber tenido razón, y la epopeya india antigua, Ramayana, describe a Rama como un emisario de Agartha, llegando en un vehículo volador. Las leyendas de pueblos de la tierra interior y razas superiores de cabello rubio y ojos azules pueden ser encontradas en incontables culturas antiguas, incluyendo China, Tíbet, Egipto, India, Europa, el continente americano y Escandinavia. William E. Warren, en su obra Paraíso Encontrado, o La cuna de la raza humana, sugiere que los humanos se originaron en un continente tropical en el Ártico, una tierra del sol donde una raza de dioses vivía durante más de 1000 años sin envejecer. Warren conecta este paraíso del norte con el concepto griego antiguo de Hiperbórea. Los esquimales, que pueden originarse de pueblos de la tierra interior, tienen leyendas que hablan de una isla paraíso al norte, una tierra hermosa de luz perpetua donde no hay oscuridad ni los extremos de la luz del sol, un lugar donde las personas viven durante miles de años en paz y felicidad. Usted también encuentra lo mismo en el mito irlandés. Fue hacia la tierra interior, dicen las leyendas, que algunos de los lemurios y atlantes que huían se protegieron para la época de la gran agitación geológica e inundación diluvio en la superficie. Platón escribió de pasillos misteriosos en y alrededor del continente Atlante, túneles tanto anchos como angostos en el interior de la Tierra. Él también describió al gran gobernante, quien se siente en el centro sobre el ombligo de la Tierra, intérprete de la religión para toda la humanidad. El autor romano Caius Plinius Secundus, mejor conocido como Plinio, se refiere a pueblos subterráneos que habían huido de Atlántida, y hay las leyendas de los habitantes de la tierra interior, llamados los trogloditas, quienes, dice Plinio, han escondido en sus túneles un gran tesoro antiguo. Tales historias abundan en cada cultura. Los platillos voladores nazis, las historias también abundan de naves de platillo volador desarrolladas por los nazis antes y durante la guerra bajo programas controlados por las sociedades Thule y Brill. El investigador alemán Jan van Helsing y muchos otros han detallado algo de la tecnología que fue producida después de 1934, incluyendo el caza Brill 1, Brill 7, vea la sección de imágenes, y el Haunebull 1, 2 y 3. Estos y otros eran conocidos colectivamente por aliados como los Foo Fighters. Wendell C. Stevens, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y ahora un investigador de OVNI, dice que los Foo Fighters eran a veces gris-verde o a veces rojo-naranja. Se acercaban a su aeronave tan cerca como 5 metros y luego solo se quedaban allí, dijo. No podían ser perdidos, dejados atrás o derribados, y causaron que muchas escuadras regresaran a aterrizaran. Helsing incluye fotografías de estas naves y otros investigadores apoyan esta información. Estoy siempre muy desconfiado de las fotografías de esta clase porque pueden ser fácilmente falsificadas y hechas circular hasta que se hacen aceptadas como hechos. Pero hay un video documental OVNI, Los secretos del Tercer Reich, y el investigador y conferenciante Vladimir Terzik también incluye una profusión de material sobre este tema.
Los platillos voladores alemanes aparentemente tenían muchos problemas técnicos y limitaciones que fueron resultados después de la guerra. En 1938, de acuerdo con varios investigadores en estas asignaturas, una expedición alemana en la Antártida fue liderada por el portaaviones Schwabenland y una región de 600.000 kilómetros de montañas y lagos libres de hielo fue declarada territorio de Alemania. Fue llamada Neuschwabenland, Nueva Suabia, y se volvió una enorme base militar nazi. En 1947 se dijo que hubo una extraña misión naval al Antártico por el almirante Everett. El hombre que voló a la tierra interior en ambos polos norte y sur llevó consigo 4.000 soldados y un portaaviones completamente equipado. Después de 8 semanas y elevado número de bajas, salieron algunos. Investigadores afirman lo que ocurrió sigue siendo un misterio. Pero Weir diría después públicamente que era la amarga realidad que en el caso de una nueva guerra, uno tenía que esperar ataques por aviones que podía volar de polo a polo. Añadió que había una civilización avanzada en Antártida y junto con la SS usaban sistemas avanzados de tecnología. Así que, ¿por qué los nazis no ganaron la guerra? Bien, en primer lugar, parece que había conflicto entre las sociedades secretas nazis y en segundo lugar, la tecnología de platillo volador estaba todavía lejos del ser perfecta. Pero la respuesta simple para por qué los alemanes no ganaron la guerra es que no se suponía que lo hicieran. Los reptiles desde la cuarta dimensión inferior lo estaban manipulando. Sí, pero también estaban trabajando a través de los otros lados. Querían una guerra y por tanto manipularon a todas las partes para conseguirlo. Como documento y cito fuentes detalladamente en "Y la verdad los hará libres", "And the truth shall set you free". Los nazis fueron financiados por las familias de linaje clásicas que también estaban financiando a los aliados que se oponían a Hitler. Los Rothschild estaban en el corazón de esto, una vez más trabajando a través de sus vehículos en Inglaterra, los Estados Unidos y Alemania. Standard Oil, controlada por los Rockefellers, era en efecto la misma compañía que I.G. Farben, el gigante químico de Hitler que operó el campo de concentración en Auschwitz. I.G. Farben era el corazón de la maquinaria de guerra nazi y fue el conocimiento tecnológico transferido a ellos por Standard Oil lo que permitió que Hitler librara la guerra. Esto incluía las experiencias necesarias para convertir las vastas reservas de carbón alemanas en petróleo. Otros suministros de petróleo fueron suministrados a Alemania por Standard Oil a través del centro financiero y fortaleza de la Hermandad Suiza. El presidente de Standard Oil, ahora Exxon, de Nueva Jersey, era William Stamps Farish, un amigo íntimo de Hermann Schmitz, el presidente de ING Farben, el nieto de Farish William, Farish III. Es uno del grupo interior alrededor de George Bush y también entretiene a la reina de Inglaterra y el príncipe Philip en su casa. Farish y la reina crían a sus caballos juntos. El padre de Bush, Prescott Bush, el miembro de la Sociedad de la Calavera y Huesos, era uno de los financiadores de Hitler. Esto fue hecho a través de una empresa filial llamada la United Banking Corporation, UBC, de la que Prescott Bush era el director y la figura principal. La UBC conectaba a la compañía de W.A. Harriman de Nueva York, Brown Brothers Harriman después de 1933 con la red de empresas de Fritz Thyssen, el empresario del acero y banquero alemán que financió a Hitler desde la década de 1920. La operación de Harriman, como los imperios de J.P. Morgan y Rockefeller, fue financiada por los Payseurs y los Rothschilds. Mientras tanto, los Rothschilds estaban también en control de la ING Farben de Hitler, entre esos en la junta de filial de los Estados Unidos de Farben American IG estaban Paul Warburg, el síndico de Payseur, Rothschild y el agente que fue enviado a los Estados Unidos para lanzar el engaño de banca de la Reserva Federal que llegó a la consecución en 1913. Su hermano Max Warburg era el banquero de Hitler hasta que dejó Alemania sin un problema en 1938 y se instaló en los Estados Unidos. Otros financiadores de Hitler incluían a General Electric, que tenían conexiones financieras cercanas a Franklin Delano Roosevelt, el presidente que se opuso a Hitler. Ford Motor Company, bajo Henry Ford, que recibió el honor más alto que Alemania otorgaba a no alemanes, la Gran Cruz de la Águila Alemana, y la International Telephone and Telegraph, AT&T, que en colusión con el banquero personal de Hitler y oficial de la SS, Baron Kurt von Schroeder, financiaron el esfuerzo de guerra nazi también. Planeando este apoyo coordinado estaba Montagu Norman, Common 300, el gobernador del Banco de Inglaterra controlado por los Rothschilds. Norman era un socio de Hjalmar Stach, que se haría consejero financiero de Hitler y presidente del Reichsbank alemán. Estos dos eran tan cercanos que
Schatz puso a uno de sus nietos el nombre de Norman cuando los nazis invadieron Checoslovaquia. Norman entregó a Hitler oro checo que estaba depositado en Londres por valor de 6 millones de libras. A propósito, las dos firmas sobre el documento que confirmaba el nombramiento de Schatz como presidente del Reichsbank el 17 de marzo de 1933 eran de Adolf Hitler y el portavoz de Rothschild, Max Warburg. La mayoría de las personas judías piensa que familias como los Rothschilds y los Warburgs, quienes ambos afirman ser judíos, están de su lado. Nada podría estar más lejos de la verdad. Como mencioné antes, el rastro del oro y el dinero robado por bancos suizos de judíos alemanes durante la guerra también lleva a los Rothschilds. Los Rothschilds y sus socios son los Rockefellers, Harrimans y Bush. También estaban detrás del programa de pureza racial nazi, por supuesto, lo estaban. El experto de la pureza racial de Hitler era el Dr. Ernst Röhring, un psiquiatra en el Instituto para Genealogía y Demografía Kaiser Wilhelm en Berlín. Allí ocupó un piso entero con su investigación y todo fue hecho posible por fondos proporcionados por los Rockefellers. Fueron estas mismas familias las que financiaron el movimiento de eugenesia que estaba empeñado en eliminar las corrientes genéticas de sangre inferior y dejar solo esos de estirpe superior. La eugenesia hoy a menudo entra dentro del título del control demográfico. La mejor conocida de las organizaciones de control demográfico es Planificación Familiar, que empezó la vida bajo otro nombre en las oficinas de Londres de la Sociedad de Eugenesia Británica. No es ninguna maravilla que George Bush ha tomado cada oportunidad de bombear cantidades inmensas de dinero estadounidenses y de las Naciones Unidas en esa organización. Bush y Henry Kissinger son defensores del Thomas Malthus, el francmasón del linaje de Darwin, que murió en 1834. Malthus clamaba por entresacar a pueblos no blancos y a esa gente blanca de estirpe inferior. Malthus y su economista amigo, el francmasón John Stuart Mill, dijeron que la raza aria, las personas de cabello rubio y ojos azules, eran el obsequio de Dios al mundo. El obsequio de los dioses, más probablemente la más alta estirpe de la raza blanca, tenía que controlar a las razas de piel oscura e ignorantes, dijo este par. Ahora eso no es diferente de la filosofía nazi o la del establishment británico y estadounidense, porque son de la misma corriente. ¿Por qué han sido lanzados políticas en África, Central y Suramérica y Asia que han causado tal enfermedad, muerte y destrucción? Es parte de un plan en curso. Usted puede leer el trasfondo detallado al financiamiento de Hitler, el papel de los Rothschilds y el programa de control demográfico de la raza superior en Y la verdad y los hará libre. Todavía más confirmación de que la misma fuerza controló todos los lados en la Segunda Guerra Mundial vino con la operación de inteligencia británica estadounidense llamado Proyecto Paperclip, que soltó los principales líderes nazis, científicos, ingenieros y expertos del control mental afuera de Alemania antes de que los ejércitos aliados llegaran. Fueron transportados a Sudamérica y a los Estados Unidos para continuar su trabajo para el programa Reptil. Los nazis fueron juzgados y colgados en los juicios de Nuremberg. Eran simplemente los peones hechos desfilar ante un juicio arreglado para calmar la cólera pública. Los reyes, reinas, obispos y caballeros del régimen nazi escaparon para continuar su campaña contra la humanidad vía las redes organizadas por su oposición, el Reino Unido y los Estados Unidos. Entre los nazis que se escaparon en el proyecto Paperclip estaba el asesino y serie torturador Joseph Mengele. La CIA fue la creación de la inteligencia británica y particularmente su círculo inferior de la élite, conocido como el Ejecutivo de Operaciones Especiales. La CIA reemplazó a la Organización de Inteligencia de los Estados Unidos de la Guerra, la Oficina de Servicios Estratégicos, que se originó en la Operación de Inteligencia del Imperio Payzeur. Los OSS fue dirigida por Bill Donovan, una marioneta del círculo Payzeur, Rothschild, Rockefeller y un ex compañero de clase de Franklin Delano Roosevelt. El tutor de la ley de Donovan en la Universidad de Columbia, poseída por la hermandad, era el profesor Harlan A. Stone, que después sería procurador general de los Estados Unidos. Otro de los protegidos de Stone era J. Edgar Hoover, el masón de grado 33 y cabeza infame del FBI. En la época del asesinato de Kennedy, significativamente, como resaltado detalladamente en el Y la verdad los hará libres, varios de los operarios claves en el asesinato del presidente Kennedy eran ex agentes de la OSS, asignados de la oficina principal de la inteligencia británica en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba Clay Shaw, el activo de la CIA, que es el único hombre en ser juzgado por su parte en el asesinato de Kennedy. Un juicio presentado en la película John F. Kennedy fue absuelto solo porque los principales testigos
contra él fueron asesinados en la carrera hasta su aparición en la corte Shaw. Era consejero al satanista y clon de Rothschild, Winston Churchill, y como todos los agentes de la OSS de la guerra en Londres, bailaba con la melodía de las personas como Lord Victor Rothschild, el marionetero no oficial de la red de inteligencia británica. El primer director de la CIA fue Allen Dulles, un nazi en el mismo como su hermano John Foster Dulles, que fue nombrado secretario de Estado. Los Dulles son otro linaje aristocrático británico. Ambos hermanos Dulles estaban involucrados en el proyecto Paperclip, como también Henry Kissinger, un judío alemán, quien no responde al judaísmo, sino al satanismo y a sus compañeros reptiles. Los Dulles eran de una familia del sur que poseían esclavos y eran primos de los Rockefellers. El estudio de abogados de Dulles, Sullivan y Cromwell manejó los asuntos de Estados Unidos de I.G. Farvin, el principal patrocinador de Hitler. Fritz Taizin le presentó a Allen Dulles. John Foster Dulles escribía Heil Hitler en sus cartas para clientes alemanes y fue enviado a Alemania para negociar nuevos préstamos para los nazis de la parte del grupo Rothschild Rockefeller de la Mesa Redonda. Los préstamos fueron hechos para ayudar a los alemanes a pagar sus reparaciones de guerra que el mismo John Foster Dulles había ayudado a imponer como un miembro de la delegación estadounidense en la Conferencia de Paz de Versalles en 1919. No es ningún asombro, entonces, que la CIA fue creada por nazis para nazis. Entre ellos estaba el espía maestro de la SS de Hitler para el frente ruso, Reinhard Heydrich, que fue nombrado por Allen Dulles para formar la red de la CIA en Europa. El autor investigador Noam Chomsky dice que Heydrich formó un ejército secreto de la CIA nazi que prolongó sus operaciones a América Latina. Es una historia similar con la red de la Policía Internacional llamada Interpol. La mentalidad nazi no perdió la guerra. Estaba controlando todos los lados y después de la carnicería era la empresa, o más bien agenda, como de costumbre. ¿Hitler murió en el búnker? Por supuesto que no. El doctor Robert Dorion, director de odontología forense para el Ministerio de Fiscal Jefe de Quebec en Montreal, ha encontrado discrepancias notorias entre las fotografías de los dientes del cadáver y las miles de tomas con la boca abierta de Hitler. El dibujo de brechas entre los dientes es diferente. Hitler tenía un conducto radicular y un diente de porcelana que el cadáver no tenía. Y el puente inferior era muy diferente. Después de la guerra, la dirigencia nazi solo cambió sus botas militares y cascos de estaño por trajes elegantes y el overol de científico, y el programa continuó. Dado este hecho, ¿alguien todavía cree que el núcleo nazi satánico controlador del gobierno de Estados Unidos no saldría deliberadamente a quemar a niños hasta la muerte o en Waco o volarlos en Oklahoma en la persecución de su programa para la dominación mundial? Esta es la mentalidad que controla nuestro mundo y 5.000 millones de personas están permitiendo que eso ocurra. Solo si continúan haciéndolo, la mentalidad reptilaria nazi puede mantener su poder sobre el planeta Tierra. Es tiempo de despertar, amados hermanos. Estamos en esa guerra planetaria de razas. Vamos a seguir compartiendo más para una próxima. Que el Eterno lo bendiga grandemente para cada uno de vosotros. Bye bye.